Bien, en esta hora vamos entonces a hablar sobre lo que es la carne y los instintos naturales. En varias de las porciones bíblicas que hemos estado leyendo, nos habla de este término, la carne. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué es la carne? Normalmente nosotros pensamos en algo que es físico, ¿no? Pero también no sabemos que en esa carne existen lo que se conoce como instintos naturales. Entonces, cuando hablamos de los instintos naturales, prácticamente lo que la palabra de Dios nos dice allá en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Note esto, la carne tiene deseos. Esos deseos también adquieren otro nombre que se llaman instintos. Porque el deseo de la carne, es decir, los instintos de la carne, es contra el Espíritu, es decir, en contra del deseo del Espíritu Santo. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Una de las cosas que quiero dejar claro al leer esta porción bíblica es que toda persona que ha nacido verdaderamente de nuevo tiene un conflicto interno entre dos deseos, el deseo del Espíritu y el deseo de la carne. Una persona que no ha sido redimida, que no es salva, que no ha habido un cambio de regeneración en su vida, solamente tiene el deseo de la carne y no el deseo del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene a residir a nuestro espíritu. Entonces el Espíritu trae sus deseos. Gloria a Dios por ello, ¿no? Entonces, pero igualmente, nuestros instintos o nuestros deseos ahí están. Entonces, por eso que existe una batalla, donde expresa aquí la Escritura, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea que existe una batalla. Pero esa batalla, dele gracias a Dios que usted la tiene, porque eso significa que usted es salvo. El que no tiene esa batalla no es salvo. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo viviendo en su corazón. Porque el Espíritu Santo es el sello de nuestra redención o garantía de nuestra salvación. Se los quiero explicar de esta manera. Por ejemplo, una persona que no conoce a Cristo comete cualquier pecado. Para esa persona no pasó nada, no se siente mal, tranquilo. Es como tomarse un vaso de agua. Pero cuando el cristiano nacido de nuevo peca, se siente muy mal. Y el deseo del Espíritu va en contra de la carne. Hay un pleito tremendo ahí adentro. Entonces, usted no se siente bien. Y algunos quizás se han hecho esta pregunta. ¿Por qué cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando Cristo me salvó, por qué ha ocurrido algo que antes no tenía? Ese pleito interno. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque está el Espíritu Santo morando. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, significa que su corazón está vacío de la presencia de Cristo. Por eso que la persona inconversa, es decir, no convertida, es una persona que como tiene una sola naturaleza, y entonces no existe el deseo del Espíritu, que está contradiciendo, rechazando el deseo de la carne. Por eso que si usted se siente mal al pecar, dele gracias a Dios. Pero si usted no siente ningún malestar, por ejemplo, usted ofende a alguien o una serie de palabras soeces y de repente les lo saluda y le dice: hola, ¿qué tal? Qué gusto de verte. Usted dice: pero me acaba de ofender, y no siente ni el más mínimo remordimiento. Usted ya está dándose cuenta que no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Pero el cristiano nacido nuevo, entonces si ha ofendido en palabra, dice: perdóname, te ofendí,
me siento mal. ¿Por qué se siente mal? Porque el deseo del Espíritu le está diciendo, obraste mal. Ahora, entendiendo esto, veamos los instintos naturales, los cuales son prácticamente catalizadores del problema ético. Es decir, son los elementos disparadores. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra sociedad, en el mundo? Es una descomposición moral, pero ¿de dónde viene eso? Viene de los instintos. Entonces, los instintos, y prácticamente los 5 instintos naturales, están en lo que la Biblia le llama la carne. Entonces, dentro de estos instintos con los cuales usted y yo nacimos, estos instintos son buenos. Por ejemplo, el instinto de conservación. Dios lo puso ¿con qué objetivo? Porque nos capacita para cuidarnos y protegernos. Si no tuviéramos el instinto de conservación, entonces no buscaríamos el alimento, no buscaríamos la protección, no nos cuidaríamos. Es bueno. El problema fue esto, que cuando el hombre, hablando de Adán y Eva, pecaron, en el momento que el pecado entró, los instintos fueron degradados. Entonces, los instintos degradados, a eso la Biblia le llama carne. Entonces el instinto, por ejemplo, de conservación. Dios ha puesto, por ejemplo, a todo le ha puesto límites. Por ejemplo, el instinto de conservación tiene un límite. Pero cuando ese instinto, por el pecado original, ahora nos impulsa a cruzar la barrera, entonces caemos en pecados tales como el egoísmo, la susceptibilidad, la envidia, el enojo, el aborrecimiento. ¿Por qué? Porque estos pecados, entre otras cosas, lo usa para protegerse. ¿Por qué, por ejemplo, alguien se molesta y se enoja? Porque se está protegiendo que no le vaya a la otra persona, en algunos casos, a hacerle daño. El aborrecimiento, el rechazo. ¿Por qué? Lo mantiene a distancia, porque no quiero que me dañe, no te metas conmigo. El egoísmo, solo yo quiero comer. A mí no me importa si tú tienes hambre. Estoy protegiendo mi alimentación. Entonces, y así la envidia también. Entonces hay muchos pecados que prácticamente en esta área se expresa el instinto de conservación, pero es en la forma degradada. No como Dios los creó. Cuando Dios creó los instintos, los creó, es decir, en su buen funcionamiento, en una verticalidad de justicia. Pero en el momento que el pecado entró, se degradaron. Y el instinto de conservación se ha degradado y todos heredamos esto. Por eso somos egoístas. Miren los niños de 1 año, 3 años, 5 años. Ve a los jóvenes, ve a los adultos, ve a los ancianos, ve a los que ya son de la 5ª edad. Igual, el egoísmo, ¿no? Entonces, la envidia. ¿Cuántos, por ejemplo, la envidia se sienten mal porque el progreso de otro? Porque entonces cree que está desprotegido y que la otra persona está protegida por lo que ha obtenido y yo me siento ahora menos que esa persona, entonces tomo envidia y eso, por supuesto, es pecado. Otro instinto es el instinto de adquisición. Dios lo puso con el propósito que nos llevara a adquirir aquello que nos es necesario para la subsistencia. Entonces, adquirimos muchas cosas porque esto nos ayuda, por ejemplo, a tener lo que necesitamos en la vida. Pero cuando este instinto nos impulsa a cruzar la barrera establecida por Dios, entonces hay pecados como el robo. ¿Por qué la persona roba? Porque ese instinto de adquisición quiere más y no le importa si eso le pertenece a otra persona. La codicia, lo que es la avaricia, o sea, el materialismo. ¿Por qué hay personas que estafan? El soborno, la extorsión, el secuestro, la mentira, etcétera. Todos estos pecados son la expresión del instinto de adquisición en forma degradada. Vemos también otro instinto, el instinto de hambre y de sed. Esto es bueno, como todos los demás, porque nos estimula a buscar el alimento
y satisfacer el hambre natural. Pero cuando este instinto nos impulsa a cruzar la barrera establecida por Dios, entonces caemos en el pecado de la glotonería o la gula. En este día algunos me dijeron, pastor, yo he caído en eso. Yo creo que todos en algún momento, ¿no? Pero quiero hablarles de dos cosas que es muy común hoy en día, como es la bulimia y la anorexia nerviosa, que viene a ser la contraparte, o sea, el otro extremo de lo que es la glotonería. Entonces, por ejemplo, una persona que padece de bulimia, la persona llega en un momento dado, está, por ejemplo, queriéndose proteger. Es instinto de protegerse, por ejemplo, que su esposo, especialmente en caso de muchas mujeres, muy pocos casos de hombres, pero la mayoría son mujeres, porque tienen temor que su esposo le abandone o su novio la deje por otra. Entonces trata de conservar, digamos, el cuerpo que él, ese tirano, le ha dicho que debe de tener. Porque dice, no, guárdate ahí, si aumentas, cortamos, ¿no? Entonces, claro, por temor, ¿qué es lo que hace esta persona? Sencillamente deja de alimentarse. Entonces, claro, tiene deseos de comer, pero luego vomita. Pero eso ya es algo tan, digamos, que no es lo normal. Entonces, como también lo que es la anorexia nerviosa, entonces la persona llega, por ejemplo, a limitarse tanto de la alimentación, porque igualmente por temores y por otras razones, o también por vanidad, por decir algo, por conservar, en muchos casos, por ejemplo, y se han dado casos de esas modelos de pasarelas en los países europeos y en otros lados, donde, digamos, tienen, digamos, una exigencia sobre el peso y claro, para no perder lo que es su trabajo, su popularidad, entonces caen en este tipo de problemas. Yo recuerdo en varias oportunidades visitando en el hospital a personas que padecían de anorexia nerviosa. Vea esto, llegan a perder toda la percepción de la realidad. Yo le he preguntado a varias, le digo, ¿y usted se ve con sobrepeso? Claro, yo quería saber la percepción de esta persona, aunque yo podía ver que era solamente huesos y piel con un suero en su vena. Y me dice, pastor, estoy gorda. Entonces, una persona así ha perdido toda la percepción. Tengo temor que mi esposo me vaya a dejar. Y empieza entonces, ¿qué está pasando ahí? El instinto de hambre y de sed ha llegado al punto extremo, el lado opuesto de lo que es la gula. Entonces, este instinto lo puede llevar hasta la muerte a alguien. De hecho, lo ha sucedido, ¿no? Entonces, el problema, en este caso, es un problema eminentemente del alma. Y más que del alma, del espíritu. Especialmente, por ejemplo, si ha puesto su cuerpo como ídolo, entonces ahí ya vamos a hablar más adelante acerca de la idolatría. Especialmente el día de mañana estaremos hablando un poco acerca de eso. Las consecuencias espirituales detrás de todo esto y cómo incide entonces en la salud. Entonces vemos que el instinto de hambre y de sed es bueno, pero tampoco hay que irse a los extremos, tanto la glotonería, la gula, como en el caso contrario, lo que es la bulimia y la anorexia nerviosa, lo cual puede llevar prácticamente a un suicidio lento, y eso es pecado. Pero a esas personas hay que ayudarles a conocer la verdad para que sean libres. El otro instinto, el instinto de, por ejemplo, de reproducción, es importante porque este instinto perpetúa a la raza. Esto hace que nosotros nos unamos en matrimonio, formemos una familia. Eso es bueno. Ahora, el problema es la perversión de este instinto. Entonces se dan, por ejemplo, pecados en este instinto, como es la lascivia, la fornicación. Estamos hablando entonces de lo que es relaciones prematrimoniales,
lo que es el adulterio, relaciones extramatrimoniales. Hoy en día, la pornografía, ¿no?, que está de moda. Entonces, la persona, aunque no está actuando materialmente, pero sí está consintiendo esa acción. Por eso se llama pornografía, es decir, por medio de imágenes existe una inmoralidad sexual. La palabra porno o la palabra porneia en griego significa inmoralidad sexual, es decir, inmoralidad sexual a través de gráficos, es lo que significa pornografía. Entonces, aunque no está la persona metida o actuando físicamente, pero está aceptando aquello, entonces en la mente está cayendo también en el pecado de la codicia. Entonces hay personas que están cayendo en este pecado y dicen, no es pecado, porque yo no lo estoy haciendo. Lo veo, pero no lo estoy haciendo. Es pecado porque ya usted mentalmente lo está fabricando. Ya hablamos de eso, ¿no? Las caricias íntimas fuera del matrimonio. Hay jóvenes que, bueno, le llaman amigos con derecho. ¿Con derecho a qué? Ya saben, ¿no? Caricias íntimas. Tristemente, he oído a lo largo de los años, en varios casos, yo no sé por qué el caso de mujeres se da esto más. He oído, dice, yo no quiero andar con el fulano de tal porque no me toca. Así. O sea que muchas jovencitas quieren que las manoseen. Entonces, y si no las manosea, entonces no quiero nada con él. Quiero decirle que eso es tanto la parte pasiva como la parte activa en esta área. Definitivamente es un acto pecaminoso, porque las caricias íntimas están reservadas para el matrimonio. El exhibicionismo. Vemos ahora personas que, por ejemplo, se toman fotografía o video y se ponen en el internet para sencillamente mostrar su cuerpo. Entonces, el exhibicionismo también es pecado. ¿Por qué razón? Porque, y la Biblia dice, no verás la desnudez de tu prójimo. O sea, ¿por qué? No tiene que estar ni exponiéndose, ni tampoco la otra persona viendo ese exhibicionismo. De hecho, encontramos personas que están en los barra show y dicen, pero yo solo a ver voy. Eso se llama pecado. Ahí hay lascivia, ahí hay lujuria, hay codicia. Entonces el exhibicionismo es otra de las formas en que se expresa el instinto de reproducción, pero ya en la manera degradada. La homosexualidad es otro de los pecados. Entonces, como también el lesbianismo. Y quiero mencionar esto, lo que a continuación, y que esto es también muy fuerte, pero hoy en día, hermanos, hay países. No quiero mencionar un país porque quiero estar seguro en lo que yo leí, pero como ya a esta altura ya hay ciertas neuronas que se me han quemado, entonces, pero es aquí en nuestro continente americano donde aprobaron una ley donde podían los jóvenes tener relaciones sexuales con animales. Eso se llama bestialismo. En la Biblia encontramos que los cananeos, entre los cananeos estaban Sodoma y Gomorra, dos ciudades, estaban los jebuseos, los gergeseos y todos los feos que estaban ahí. Entonces ellos practicaban el bestialismo. Entonces esto ya es algo que raya lo que es el orden divino para la relación sexual, relaciones sexuales con animales. Entonces algunos piensan que esto no es nada negativo, esto es pecado. Y eso ya es una degradación que va más allá de lo que alguien se puede imaginar, y sobre todo con la necrofilia, es decir, relaciones sexuales con cadáveres. Usted dirá, ¿con cadáveres? Sí. Y esto no es algo secreto. Muchos, por ejemplo, rockeros, ellos han confesado, y otras personas que han tenido relaciones sexuales con cadáveres.
y personas que han caído en este tipo de degradación. Entonces ellos piensan que eso no es malo porque no está haciendo daño a la persona pendiente ni nada. Entonces, y también lo que es, hermano, el pecado de la prostitución. De hecho, algunos a la prostitución le llaman trabajo de amor. Entonces, hay prostitutos como prostitutas. Entonces, hay personas que dicen se ganan el sudor con el sudor de la frente, con la prostitución. Y en algunos países así está, digamos, categorizada la prostitución como un trabajo. Eso no es un trabajo, eso es un pecado. Entonces, todo este tipo de cosas son importantes que nosotros las conozcamos. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo que estas cosas me están afectando y me pueden llevar a la condenación eterna, ¿por qué Dios entonces castigó a la generación, por ejemplo, del tiempo de Noé? ¿Por qué? ¿Por qué castigó a los de Sodoma y Gomorra? Ejemplos están dados históricamente. Evidencias están claras en arqueología, en la geografía, en todo lo que podemos nosotros ver en la misma geología misma, los cambios, todo lo que ha habido. Ahí se encuentra evidencia del juicio de Dios de que cayeron sobre estas ciudades, estos lugares, a causa de esta perversión. Hace unos años me encontré en Indonesia y algunas personas fue después del tsunami, me hicieron comentarios que una de las islas que fueron arrasadas prácticamente era un paraíso sexual para especialmente personas extranjeras. Entonces, no puedo yo juzgar y decir que fue un juicio de Dios, pero lo que sí puedo decir es una cosa, que la paga del pecado es muerte. Entonces, si alguien cree que no va a sufrir consecuencias, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuando hablamos de estos 5 instintos naturales, como Dios los creó, fueron buenos, pero el pecado que entró al género humano los degradó. Y esa degradación se expresa a través de estos y muchísimos otra clase de pecados. Y vemos el instinto de dominación. El instinto de dominación es bueno porque nos conduce a la iniciativa y afirmación necesaria para cumplir la vocación y responsabilidad. Es decir, ¿por qué usted tomó la decisión de estudiar? ¿Por qué usted tomó la decisión de abrir una empresa? ¿Por qué usted tomó la decisión de practicar un deporte, de hacer ejercicio? Bueno, es el instinto. Usted tiene hay una iniciativa porque usted quiere de alguna manera poder, digamos, tener, digamos, liderazgo sobre algo que lo lleva a ser responsable. Ahora, cuando este instinto de dominación se degrada, entonces vemos pecados como la tiranía, vemos la injusticia, la soberbia, el espíritu contencioso, la rebeldía, los celos, el abuso de autoridad, la manipulación de la voluntad de otras personas. El Señor Jesucristo, cuando habla allá en Apocalipsis capítulo 2, cuando dice a la iglesia de Éfeso, dice, y yo aborrezco la doctrina de los nicolaitas. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios es aborrecible. La palabra nicolaitas es una palabra compuesta, Nikos, que significa gobierno, y laos, pueblo, es decir, los que gobiernan la voluntad de los pueblos. Dios aborrece la manipulación de la conciencia o de la voluntad de las personas. Dios respeta el libre albedrío, Satanás no. Entonces, cuando alguien llega a manipular la voluntad de una persona, eso es pecado. Eso es pecado. Hay que apelar a la voluntad, sí está de acuerdo, pero no llegarse a enseñorear de esa voluntad. Por ejemplo, hay hombres que se han enseñoreado de la voluntad de su esposa o de su novia, de tal manera que las tienen sometidas y las han esclavizado, porque han sabido manipular y se han aprovechado
de ciertas fragilidades que ella tiene y de ciertas desventajas en alguna área. Lo mismo puede suceder en el campo del trabajo. Personas que llegan a manipular la voluntad de las personas a través, por ejemplo, de una amenaza, donde le dicen, mira, si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo, no te voy a pagar las horas extras, pero tú tienes que trabajar las 8 horas y 2 horas más todos los días, pero yo no te las voy a pagar. Porque si tú no lo haces, hay 40 que están esperando tu puesto. Ok. Entonces, la manipulación, y la persona dice, lo voy a hacer porque no tengo trabajo, tengo que llevar comida a mis hijos. Entonces, hay muchos pecados que entonces se expresan a través de estos 5 instintos. Entonces, cuando se habla de la suma total de los instintos, tiene entonces por el nombre, bíblicamente hablando, se llama la carne. La suma total de estos 5 instintos. Así que son los instintos no como fueron creados, sino después de haber sido torcidos y convertidos en anormales por el pecado, es decir, el debilitamiento, desorganización y perversión de estos. Entonces, Gálatas 5, 19 al 21 nos habla acerca de todo el fruto de la carne. Entonces, dice, y manifiestas son las obras de ¿qué cosa? De la carne, es decir, los instintos degradados se manifiestan de esta manera: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios. Entonces dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que es muy claro que tengo que ver que la carne no me controle. Entonces, podemos decir que el pecado fundamentalmente es el abuso o desnaturalización de los instintos que violan la ley de Dios. El hacer abuso de los instintos y que violan la ley de Dios, entonces es pecado. Así que, ¿quién es la persona gobernada por la concupiscencia o la carne? La palabra concupiscencia, que es otra palabra sinónima en la Biblia de la carne, entonces la Biblia nos dice que los que son de la carne, surge de ahí de una palabra griega que es sarkikos. Esa palabra significa posesión de la naturaleza sensual o controlado por los apetitos. Sarkikos tiene que ver con el gobierno, pero básicamente inspirado por los 5 instintos naturales. Entonces, los que son de la carne, como dice la Biblia, es decir, los que están bajo su gobierno, estos son carnales, porque está siendo gobernada la persona por sus instintos. Entonces, no tiene libertad en su mente, no tiene libertad en sus emociones, no tiene libertad en su voluntad. ¿Por qué razón? Porque los instintos han tomado el señorío de la persona. Entonces, por eso, la persona que es carnal actúa en la carne. ¿Por qué actúa? Porque está gobernada por ese rey, que es los 5 instintos naturales, no es Cristo. Entonces, de ahí vemos entonces la incapacidad de ser victoriosos por ser un esclavo de sus, ¿qué cosa? De sus deseos. Pero tengo unas buenas noticias también. Y es que nosotros podemos elegir, como sucedió en el jardín del Edén. Había un árbol del bien y del mal, y había un árbol de la vida. Estamos hablando de lo bueno y lo malo, lo espiritual o lo carnal. Esto me recuerda, leí hace unos años atrás, de un hombre que en Alaska, él bajaba todos los fines de semana a una pequeña población y llevaba a sus perros para ponerlos a pelear. Y lo curioso es que él siempre ganaba porque sabía cuál era el perro que iba a ganar. Entonces le preguntaron, ¿y cómo sabes tú cuál es el perro que va a ganar? Y él dijo, muy sencillo, un día antes, al que yo quiero que pierda no le doy de comer. Al otro sí le doy la misma porción. Así que el que está más débil, ese es el que pierde. Nosotros tenemos también 2 naturalezas. Lo que es la naturaleza espiritual, hablando de un cristiano nacido nuevo,
y una naturaleza carnal. La pregunta es, ¿a quién estamos dejando de alimentar? Si dejo de alimentar, el espíritu estará débil y entonces la carne la va a controlar. Pero si alimento mi parte espiritual, entonces esto va a gobernar la parte carnal. Entonces esa decisión es importante y tiene que iniciarse por la fe en el sacrificio del Señor Jesús. Y aquí las buenas nuevas. Y con esto estaré terminando. Dice Romanos capítulo 6, versículos 6 al 7. Sabiendo esto, en otras palabras, abramos bien los ojos. Mire qué revelación más importante esto. Que nuestro viejo hombre, ¿quién es ese viejo hombre? La carne. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La mayoría de todos nosotros creemos que Jesús llevó nuestras enfermedades en su cuerpo en la cruz del Calvario y por la fe en esa verdad hemos recibido sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Todos aquí, la mayoría, hemos sido bendecidos. Yo soy testigo de eso. Ahora bien, cuando yo ignoro que en la muerte de Cristo Jesús venció, oiga esto, Jesús no solamente venció a Satanás, no solo venció el pecado en sí mismo, sino que venció la carne. Por eso dice, sabiendo esto, como que se me abren los ojos, que en la muerte Cristo en su cuerpo venció nuestro viejo hombre o nuestra vieja naturaleza. Por eso que muchos se han sentido frustrados y dicen, pero ¿yo por qué no puedo controlar mi carne? Usted ha tratado de controlarla, de dominarla, pero lo ha dominado a usted. Porque la carne, el único tratamiento para ella es la muerte del Señor Jesucristo. Jesús venció, en otras palabras, el control de los 5 instintos naturales que nos llevan a pecar. Como dice ahí, juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. En otras palabras, para que el cuerpo no se use para pecar. Entonces, si entiendo esto, entonces significa que yo lo que he querido matar, he querido controlar, he querido dominar de mí mismo y yo no he podido, hermanos, esta es la buena nueva. Cristo ya la venció por usted y por mí en su cuerpo en la cruz del Calvario. Y si yo creo que Jesús venció la vieja naturaleza, entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo, pero poderoso. Señor, yo he tratado de vencer la vieja naturaleza, mis instintos naturales, he tratado de dominar, he tratado de controlar y no puedo, me encuentro cada vez más esclavo, pero ahora entiendo, Señor, que tú no solamente venciste mi pecado en tu cuerpo en la cruz del Calvario, pero venciste mis instintos naturales o mi naturaleza carnal o mi viejo hombre, lo venciste porque yo no lo puedo vencer. Entonces, por la fe, recibo, Señor, esa victoria. Te agradezco que mataste lo que yo no puedo matar de mi ser interior. Te lo agradezco, Señor, y recibo, Señor, por la fe, la liberación del poder de la vieja naturaleza por medio de tu muerte. Porque para el que cree, todo le es posible. ¿Cuántos en esta hora, antes de que nos podamos retirar, están dispuestos, oiga esto, a decirle a Dios, Señor, quiero sanidad en mi alma y mi espíritu, mi vieja naturaleza, Señor, quiero que yo ya no la quiero, Padre. Me ha traído tantos problemas. Ahora acepto que el 100% fue vencido de mi vieja naturaleza y acepto el 100% de la liberación por tu muerte, pero también, Señor, el pecado mismo, tú lo venciste. Y le quiero decir esto, en este momento Dios puede sanar los cuerpos enfermos, pero es necesario que el alma primero sea sanada. Si usted, por ejemplo, cualquier pecado que le esté afectando, vamos a tomar un tiempo, un momento, para pedirle perdón a Dios por todo pecado. Pero también, si usted tiene
pecados contra otra persona, perdónelos. ¿Sabe por qué? Porque si no perdona, usted no va a ser libre de su pecado. Por eso dice, si no perdonamos las ofensas a nuestros deudores, entonces Dios no va a perdonar. En otras palabras, no me va a liberar de los que yo estoy teniendo. Entonces, libérese de ese pecado, sea como sea. Sáquelo de su alma. Y quizás solamente para ilustrarles esto, para mí fue algo que me quedó, hermano, grabado en mi alma, en mi espíritu por años. Estábamos en un domingo de resurrección. Lo iniciamos en aquella oportunidad aquí en la terraza. Llega una hermana, me dice, aquí está esta mujer que se ha querido suicidar. La he estado cuidando durante toda la noche. Porque 4 hombres la violaron al salir del hospital. Y venía con el uniforme de enfermera. Y entonces ella, ante esa violación, se sentía muy mal y se quería suicidar. Y me dijo, la he estado cuidando y la he traído a este culto. Yo le dije, claro, como vino tarde, ya terminando el culto más bien, le dije, por favor, hermana, no me la vaya a soltar. Cuídela, siente en la primera fila. Ahí quiero verla. Tuvimos el primer culto a las 7 de la mañana. Y yo estaba orando, Señor, sálvala, haz un milagro en esta mujer. No quiero que se vaya a quitar la vida. En ese momento recuerdo que cuando hice el llamado para aceptar a Cristo, ella fue la primera que levantó la mano. Yo dije, gloria a Dios. Y hice que pasaran al frente. Entonces le hice que repitiera la oración del penitente, ¿no? Pero después que ella pidió perdón a Dios por sus pecados y por la fe en su sangre, recibe el perdón. Le dije, no me va a entender porque no tengo tiempo para explicarle tampoco. Pero así como Dios la ha perdonado, le hice un desafío. Pensé que me iba a dar una bofetada. Usted necesita perdonar a los 4 hombres que la violaron anoche. ¿Quiere perdonarlos? Yo estaba orando. Cuando ella dijo sí, yo le dije, por favor, repita conmigo esta oración. Y la llevé. Señor, así como tú me has perdonado, perdono a estos hombres que me violaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ella termina de perdonar, yo dije, Señor, esta mujer tiene que irse llena del Espíritu Santo. Y empezamos a orar y ella recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y empieza a hablar en otras lenguas. Y entonces se me quedaba viendo, orando en lengua, como diciendo, ¿qué es esto? Y de repente hablaba en castellano, ¿no? En español, me decía, ¿y esto qué es? Y seguía hablando en lengua. Y yo me empecé a reír, pero no de burlas, sino que emocionado. Yo decía, gracias. Entonces le hice una pregunta, ¿se quiere ir a suicidar? No, me dijo, me siento feliz. Porque cuando Dios perdona, cuando Dios rompe cadenas, cuando nosotros perdonamos, el Espíritu Santo, hermano, llena nuestra vida. Y lo que el diablo, hermano, nos ha robado, el Señor Jesucristo es el que va a restituir lo que se comió la oruga y el saltón. Y no hay nada imposible para Él. Quiero decirles a todos los que están aquí que Dios los ama entrañablemente a cada uno. Usted no está abandonado por Dios. Jesús vino para dar libertad y libertad a los cautivos. Usted necesita decirle a Dios, Señor, aquí estoy, perdóname. Tomemos un momento. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Ahí donde usted está, y aún las personas que nos están escuchando, ahí pídale perdón a Dios. Confiese por nombre cada pecado. Suavemente, pero hágalo. Señor, trae a memoria aquellas cosas que se han olvidado. Limpia con tu sangre, Señor. Entendemos que el pecado es un desafío que te hemos hecho a ti. Es una rebeldía. Es ponernos a la par tuya, de tú a tú. Qué prepotencia, Señor. Qué soberbia. Qué malcriadeza. Perdónanos, Señor.
Perdona, Señor, todo pecado. Y aún de los que nos son ocultos, perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de corazón. Límpianos, mi Señor, con tu sangre. Señor, en esta hora, rompe cadenas para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Perdonas las personas que necesitan perdonar. Usted ya recibió el perdón de Dios. Entonces diga conmigo ahí donde está: Señor, en tu nombre, no en mis fuerzas, perdono a toda persona que me ha ofendido, que me hirió. Dejo el caso en tus manos. Tú eres un Dios justo y tú te encargarás de esas personas. Pero yo dejo en tus manos la justicia. En tu nombre perdono, Señor. Límpiame con tu sangre. Santifícame, Señor, de todo rencor, de todo odio, de toda amargura. Perdona, Señor, toda clase de pecado que yo he cometido también, Señor, contra ti. Límpiame con tu sangre. Señor, en este momento, sé tú haciendo este milagro en la vida de tu pueblo. Ahora voy a pedir a los que están enfermos que pasen al frente, por favor. Vamos a orar por sanidad. El Señor es el sanador. Por su llaga, dice la Biblia, fuimos curados. En otras palabras, a través de su muerte hay expiación en beneficio de nuestra salud. Pero también luego vamos a hacer una oración aceptando que nuestra vieja naturaleza fue vencida en la cruz de Calvario. Es más, yo le voy a pedir esto. Yo sé que mis hermanos que están pasan por un problema de salud, pero igual pues, no les voy a pedir que pasen otra vez para que los que están dispuestos a decir: Señor, creo que tú venciste mi vieja naturaleza en tu cuerpo en la cruz. Todos aquellos que este día es como que Dios les ha abierto el entendimiento y dice: de vencer lo que solo Cristo puede vencer. Ahora yo acepto que Cristo lo venció. Entonces, todos aquellos que están dispuestos a decir: sí, Señor, mi vieja naturaleza acepto que fue vencida por ti, por mí en la cruz de Calvario. Tú lo hiciste porque yo no lo puedo hacer. Entonces le voy a pedir que pase, por favor, pase. Y vamos a orar todos. Vamos a decir: Señor, aquí estoy, necesito de mi milagro. Pero ahora vamos a orar por las personas que están enfermas. Y los que están enfermos, pasen también, pasen. Buen Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote infinitas gracias. Porque por tu llaga, dice la Biblia, fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, porque tú pagaste ese precio de sangre para que mi hermana y mi hermano fueran sanados. Señor, si ahora el alma ha sido limpiada, regenerada, el pecado ha sido remitido, ahora, mi Señor, limpia no solamente el alma y el espíritu, Señor, donde toda cadena del infierno y toda injerencia de Satanás se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Hermano, ahí donde está, hermana, mire, si usted le ha pedido perdón a Dios en este momento, diga conmigo: Señor Jesús, en tu nombre, Padre, recibo el perdón de todos mis pecados por la fe en tu sangre preciosa. Gracias por remitir el pecado de mi alma. Por tal razón el diablo no tiene nada que hacer en mi vida. Y en el nombre de Jesús reprendo toda obra del diablo. Toda obra mentirosa se va de mi vida para siempre. Señor Jesús, me consagro a ti. Santifícame, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo también pon tu mano de sanidad, Padre,
hermanos, en ese cuerpo que está enfermo. Glorifícate, Señor. Gracias, Señor. Diga conmigo, mis hermanos están enfermos. Digan conmigo: Padre eterno que estás en los cielos. En voz fuerte: Padre eterno que estás en los cielos, te doy infinitas gracias porque en tu expiación en la cruz del Calvario hiciste provisión para mi salud, salud de mi espíritu, salud de mi alma y salud en mi cuerpo. Por tal razón, por la fe en tu nombre, recibo sanidad, porque tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Si tú pagaste por mi salud, la recibo ahora, Señor. Y en el nombre de Jesús te doy gracias por la sanidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Glorifícate, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, quita ahora, Señor, toda clase de enfermedad. Señor, limpia ahora mismo. Y todo espíritu de enfermedad lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Y se va de estos cuerpos, Señor. Limpia, Padre, estos cuerpos enfermos. Señor, ahora mismo, que sea tu nombre santificado. Bendice esta vida, Señor, gracias. Ahora, si usted está de acuerdo conmigo, como congregación, los que están en la parte posterior, como aquí están enfrente, decir: Señor, acepto la victoria sobre mi vieja naturaleza. Diga conmigo en voz alta: Padre eterno que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, gracias porque tú llevaste en tu cuerpo en la cruz mi vieja naturaleza, venciste mi carne, la cual yo no puedo vencer, pero por la fe en lo que tú hiciste, acepto la salvación, la liberación del poder de la carne por medio de tu muerte. En el nombre de Jesús, redímeme, rescátame para la gloria de tu nombre. Creo que resucitaste para que yo tenga novedad de vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, soy libre del poder de la carne. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Señor, gracias por tus misericordias, por tus obras preciosas y perfectas. Señor, llena con Espíritu Santo y fuego. Llena con Espíritu Santo y fuego, Señor, ahora. En el nombre de Jesús, limpia mi Señor. Limpia, Padre Santo, el alma, la mente, el corazón, la vida. Rejuvenece las fuerzas. Gracias al cansado, Señor. Padre mío, en este momento te pedimos nuevas fuerzas. Todos puestos en pie, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, el pecado, hermano, el pecado debilita el alma, la mente, las emociones, produce cansancio, fatiga emocional, espiritual. Pero Cristo nos ha traído paz y regocijo. Dele gracias, diga: Señor, recibo en tu nombre un refrigerio, Señor. Ese pan del cielo sustenta mi alma. Lléname con toda tu plenitud. Gracias, Señor. Lléname con tu presencia. Con tu presencia, Señor. Tú eres el pan de vida que yo necesito. Dele gracias, solo dele gracias, solo dele gracias. Gracias, Señor. Te adoramos. Levante alabanza. Dele gracias. Dele gracias. Oh, mi vida. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, glorifica. Bendice tu pueblo. Bendice tu iglesia, Señor. Trae ahora, Señor, aliento al alma, paz ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Espíritu de Dios. Oh, sí, Señor. Levante sus manos. Llena mi vida. Sí,
poderoso amor del cielo. Padre, gracias, tú eres amor. Limpia, Padre Santo, de todo temor. Limpia, Padre, de toda angustia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Limpia ahora mismo, Señor, de todo pensamiento, Señor, de fracaso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se han roto las cadenas ahora. Por tu obra en la cruz del Calvario. Recibimos ahora, Señor, el poder de tu redención. Gracias. Ahí donde está, ore con las personas que están a su lado. Oren en grupo, oren por las personas que están ahí. Empiecen a orar los unos por los otros. Llena mi hermano, llena mi hermana. Satúralo ahora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre de Jesús. Sé tú, Señor, haciendo esta obra. En el nombre de Jesús. Tu misericordia son nuevas. Nuevas cada mañana, Señor. En el aleluya. Llena de gozo y de regocijo ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Paz del cielo, paz del cielo. Sea dada, Señor. En el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas alcanzado. Multiplica el que no tiene ninguna, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, buen pastor. Oh, Dios mío, sé tú haciendo esta obra. Sana, limpia, satura. Oh, renueva las fuerzas, Señor. Paz ahora, paz ahora, paz ahora. Aleluya. Paz ahora, paz ahora. En el nombre de Jesús. Oh, renueva ahora. No, machito, no malcamba de mi calabaza. No, predicamba y esi calabaza y mi cama y esi. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. A tu nombre sea la gloria, mi Dios. Porque tú lo hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. La salvación a ti te pertenece. Por lo tanto, bendito por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Sea tu nombre enaltecido, Padre mío. Oh, renueva ahora. En el nombre de Jesús, huye las tinieblas, huye los temores, huye la obra del diablo. En el nombre de Jesús. Oh, te viva, canta y el te predicaba. En el nombre de Cristo, en tu nombre. Oh, nuevas fuerzas alcanzado, Señor. Multiplica fuerzas que no tiene ninguna. Llena ahora. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reprendemos todo el diablo, Señor. Toda mentira del infierno se va. Oh, llena. Oh, presencia, lléname. Gracias, Señor. Misericordia. Dios, Lléname. gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos.
Si el Espíritu Santo le está poniendo las lenguas, abra sus labios y adore a Dios con las lenguas que Dios le está dando. Avance así. Oh, riba se cravia, sombra y brillo, pravida y sinala. Santo es tu nombre, Señor. Santo, 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 santo. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos de luz, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes renos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande eres tú, Señor. ¿Quién como tú? Tú no tienes ningún rival, mi Señor. Por tanto, atamos y reprendemos todo el diablo. Huya ahora de la vida, Señor, de cualquiera que está siendo oprimido. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Ahora mismo, Padre mío, establezcase tu libertad en la vida de cada uno, Señor. Cuán grande es Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Oh, Jesús. cuán Gracias. grande. Gracias. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado,
pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.